oportuno conversar con la asambleísta Lourdes Cuesta, que está al otro lado de la línea, con quien estaremos tocando un tema de coyuntura nacional importante, que sin duda queremos también conocer la otra parte, en este caso la versión de ella como interpelante. Primero que nada, doctora Cuesta, le doy la más cordial de las bienvenidas. Muy buenos días. Buenos días, Juan Fernando. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por la entrevista. Doctora, esta semana acudió a la Asamblea para la revisión o la posibilidad de descargo de la información que ella tendría. Nos referimos a María Paula Romo y su juicio político, un juicio político que ha sido impulsado por Roberto Gómez de Creo, por usted como asambleísta independiente y también por Amapola Naranjo, ella considerada pues aliada del correísmo, ¿no? Este tema pues ha trascendido y ha generado de alguna manera una sorpresa al conocerse los hechos y que están relatados, por ejemplo, a través de Diario Expreso, que hace 2 días había publicado que naufraga el juicio político contra la ministra de Gobierno. En esta misma nota dan cuenta de que usted, al llegar la ministra a la comparecencia citada, se habría retirado del lugar. En esta misma nota, más adelante, y le estoy utilizando textualmente para poder conocer la otra parte o su versión sobre esto, dicen que este juicio prácticamente está condenado al fracaso por una mala defensa, por estar mal planteado, y que quizás si usted se hubiese quedado, si Roberto Gómez hubiese asistido, la suerte hubiese sido diferente. ¿Cuál es la otra parte? ¿Qué dice la asambleísta Lourdes Cuesta, que propuso este juicio contra la ministra de Gobierno? Por supuesto, Juan Fernando, sí me parece importantísima su pregunta, porque sí vale que la ciudadanía conozca cómo son los procedimientos legislativos. En primera instancia, este momento se está dando un procedimiento de recopilar por parte de la Comisión pruebas de cargo y de descargo. Todavía no tenemos entablado un juicio político que es el que se lleva en el Pleno. Lo que se está haciendo, como digo, es recabar las pruebas de cargo y de descargo. El día lunes de la semana pasada arrancó este proceso en la comisión que dura 15 días y el día lunes estuvimos el asambleísta Gómez y yo presentando nuestras pruebas de cargo y los argumentos que sustentan el juicio político. La ministra Romo no estuvo tampoco. El día lunes de esta semana compareció la ministra a presentar ella sus pruebas de descargo. No era un momento, Juan Fernando, de confrontación, o como están diciendo algunos medios, los interpelantes no estuvieron. En esta etapa de juicio ni siquiera hay interpelantes. Los interpelantes se nombran previo a que vaya al pleno de la Asamblea. En este momento somos proponentes y yo personalmente, incluso hasta por un sentido de respeto al tiempo y al espacio que debía ocupar la señora ministra presentando sus pruebas de descargo, es que no estuve presente. Estuve presente, por supuesto, en la comisión y previo a que ella llegara, yo me retiré. ¿Por qué? Porque, como digo, es el tiempo en el que ella debe presentar sus pruebas de descargo sin ningún tipo de interrupción y a mi criterio mucho menos confrontación si eso es lo que se esperaba. La interpelación se da en el juicio político en el pleno de la Asamblea. Entonces no es que abandonamos, no es que los interpelantes se retiraron, sino así como cuando nosotros tuvimos nuestro tiempo y nuestro espacio para presentar las pruebas de cargo, lo lógico es que la señora ministra haga lo propio. Y en ese momento, asambleísta, cuando justamente la ministra de Gobierno, María Paula Romo, estaba compareciendo ante el Pleno de la Asamblea, ¿no considera usted que era necesario poder sustentar lo que se había presentado como pruebas en días anteriores para que pueda haber algún argumento más válido, más certero o ajustado al tiempo para que se pueda posteriormente someter a la votación? Juan Fernando, todavía no ha comparecido la ministra al Pleno de la Asamblea. Fue una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización que está teniendo en cuenta las pruebas de cargo y de descargo. Nosotros sí presentamos, por supuesto, las pruebas, nosotros comparecimos y de hecho hemos ido a las comparecencias en la comisión a escuchar los testimonios, incluso testigos que ha solicitado la señora ministra, y a quienes
quienes les hemos estado nosotros también haciendo preguntas. El pleno todavía no ha estado la señora ministra y ese sí es el momento en donde hay interpelantes que probablemente seamos del asambleísta Gómez y yo, por supuesto, en donde ya se le cuestionan los temas. El momento que, como le digo, nosotros presentamos nuestras pruebas de cargo, documentales, pruebas de testimonios y demás, no tuvimos interrupción tampoco. Propio debía pasar con la señora ministra. De lo expuesto por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante su comparecencia en la Asamblea, ¿cómo mira usted? ¿Cuán posible es que esto llegue al Pleno de la Asamblea? Mire, Juan Fernando, debe ir al Pleno de la Asamblea. La Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a que exista un informe que sale de la Comisión de Fiscalización recomendando el juicio o recomendando el archivo del procedimiento, pero informe debe ir al Pleno. Y una cosa es la voluntad política que pueden tener 12 comisionados y otra cosa es la voluntad del Pleno de la Asamblea que le responde a la ciudadanía. La señora ministra, dentro de las pruebas de descargo que presentó, lo que hizo es desviar la atención hacia la Policía Nacional. La Policía Nacional no está siendo interpelada. No es la Policía Nacional la cuestionada en este proceso, es ella, como ministra de Gobierno. Por ejemplo, temas como el femicidio de Diana, que fue un hecho dolorosísimo en el Ecuador, dijo que estamos aprendiendo de manera dolorosa. ¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a aprender de manera dolorosa por la inacción de un ministerio? Con el caso que es el que más sonó de Aeropolicial, ni siquiera pudo desvirtuar. ¿Por qué? Porque ellos fueron quienes dijeron que lo utilizaron para fines personales. Entonces, no existió realmente un descargo más allá de una exposición académica con una presentación de PowerPoint con cifras que en ese momento, cuando van los ministros normalmente a la Asamblea, presentan presentaciones, valga la redundancia, maravillosas, con unos cuadros lindísimos, pero que nada dicen de la realidad o que nada dicen a la ciudadanía realmente. En este tipo de casos, y bueno, en general cuando se vota por algún tipo de ley para que pueda pasar en el Pleno, regularmente hay una especie de cabildeo entre los mismos asambleístas. ¿Considera usted que este pudiera ser el caso para poder salvar, si cabe el término, a la ministra de Gobierno? Mire, el solo hecho de que la ministra de Gobierno haya llegado a su comparecencia en la Comisión de Fiscalización acompañada del ministro de Defensa, de la cúpula militar y policial y de no sé cuántos gobernadores, ya le dice un poco por dónde va la cosa. Alguien comentaba que nos quieren impresionar, que son ese tipo de situaciones que se dan y que realmente pueden incluso, no quiero decir incomodar, pero tal vez intimidar, sí, a los comisionados, que en este caso son quienes darán el voto para un informe previo que debe pasar al Pleno de la Asamblea. Por supuesto que se escucha, conmigo no, por supuesto, pero se escucha que hay conversaciones y que la ministra está buscando ser salvada, por supuesto. Que realmente hay temas que son indefendibles, Juan Fernando, porque ahora estamos tratando el crecimiento que hubo en las tasas de homicidios, de robos, de asaltos, el tema de inseguridad en el país. Estamos tratando, por supuesto, el femicidio de Diana. Estamos tratando el mal uso de bienes públicos, la crisis carcelaria, pero todavía no hay un juicio y probablemente se presente sobre qué temas. Atentado contra los derechos humanos. No puede ser posible que una ministra de Gobierno salga suelta de huesos a decir que ha utilizado en el paro bombas lacrimógenas caducadas, porque es lo que había. Eso está penado hasta por el derecho penal internacional. Hasta en la guerra hay reglas. Lamentablemente, la señora ministra acudió a la Asamblea no hace mucho y le mintió, o más bien digamos, le faltó a la verdad, no a un asambleísta, a todos los comisionados de la Comisión Especial que está investigando los hechos de octubre. Cuando le preguntaron si es que no existían informes de inteligencia, qué es lo que había sucedido, dijo que no existían informes de inteligencia, cuando los informes de inteligencia ya reposaban ahí en la comisión. Entonces creo que hay una serie de situaciones más allá.
Doctora Cuesta, este tema precisamente del paro, de los eventos del mes de octubre, ¿pudieran ser utilizados, pese que no estaban dentro del planteamiento original, en un posible juicio político ya en el Pleno del Legislativo? No, Juan Fernando, no en el juicio que estamos llevando a cabo, el procedimiento que se está llevando a cabo, pero sí en otro, tranquilamente. Y es un tema que muchos asambleístas han reclamado, incluso como se dio la sesión posterior al paro en octubre, muchos asambleístas pidieron la renuncia de la señora ministra. Son los mismos asambleístas que hoy piden que ese juicio vaya al pleno de la asamblea y que la señora ministra sea censurada. Asambleísta, cambiando un poco de tema sobre la ley Revas que no había pasado por el Ejecutivo y que está en manos ya de la Corte Constitucional, ¿usted ha recibido tal vez ya algún tipo de respuesta sobre este tema? El día de ayer había convocatoria del Pleno de la Corte Constitucional para resolver sobre la ley Revas. No he tenido noticias todavía porque muchas veces los plenos de la Corte son bastante largos por la cantidad de temas que tratan. Entonces, muy probablemente en estos días tengamos ya una resolución y espero que favorable. Doctora, finalmente nos gustaría conocer una iniciativa que usted está impulsando para que exista de alguna manera una preventa impositiva para el Azuay. Esto porque, según entendemos, usted dice, y es parte de lo que estaría motivando este tipo de exención, que el Azuay se ha visto durante el mes de octubre sitiada, visto muy complicada por el paro y que un tipo de exención tributaria, es decir, de alguna manera que el Estado no cobre lo que debería cobrar cuando debería, precisamente favorecería al impulso económico de nuestra provincia. ¿De qué se trataría esta propuesta? Y esto pues sería mi última pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Fernando. Vean, con lo que sucedió en el mes de octubre con el paro, creo que todos los cuencanos sabemos lo que sucedió en nuestra ciudad. Estuvimos sitiados prácticamente 12 días. Fábricas cerradas, no podían trabajar, no podían ni siquiera traer el gas con el que utilizan sus maquinarias. Una serie de situaciones que hicieron que haya muchísima pérdida en un músculo tan importante como es el sector comercial e industrial, no para el Azuay, para el país entero, porque Cuenca tiene un aporte enorme a la economía del país. Con la propuesta que hay ahora de ley económica en la Asamblea Nacional, el presidente de la República planteó que exista una reducción del 10% del impuesto a la renta a las provincias de la Sierra Centro, Chimborazo, hasta Cañar. ¿Por qué no el Azuay? El Azuay lamentablemente vivió una situación terrible durante los días de paro, pero nadie se enteraba, nadie informaba, Juan Fernando. Esa es la frustración que a veces uno siente cuando ve que muchas veces la información sale solamente de ciudades grandes. Y una ciudad en crecimiento, como es la ciudad de Cuenca, que aporta tanto al país, fue absolutamente ignorada. Entonces, mi pedido en la Asamblea Nacional fue que se incluya a la provincia del Azuay, puntualmente a Cuenca, para esa exención del 10% del impuesto a la renta, precisamente no es una exención, perdón, es la reducción del 10% del impuesto a la renta de este año, precisamente por lo vivido en el mes de octubre. Muchísimas gracias, doctora Cuesta, por su tiempo y desde luego las explicaciones que sobre estos 3 temas que hemos planteado nos ha sabido brindar a nosotros y a nuestra audiencia. A usted, Juan Fernando, muchísimas gracias. Ha sido la doctora Lourdes Cuesta con nosotros en la hora clave en esta jornada de jueves, asambleísta por el Azuay. Ella es una asambleísta que ha marcado ya su camino como independiente. Hemos tocado principalmente el posible juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Los diferentes medios impresos nacionales califican y creen que este juicio ha naufragado. Quizás, y según estos mismos diarios, como Diario Expreso que hemos citado durante esta entrevista, ha faltado el interés o la participación de los interpelantes como Roberto Gómez, Lourdes Cuesta, aunque sí ha tenido la participación de Amapola Naranjo.